siempre intentamos, ser bastante puntuales. Este webinario, lo que vamos a hacer es presentar un estudio que ha hecho el Club de Exportadores e Inversores con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores español. La idea que teníamos es analizar qué está pasando con las relaciones económicas y comerciales entre España y los países iberoamericanos, y cómo nos situamos o qué está ocurriendo también con otros países de nuestro entorno que están también trabajando en Estados Unidos. Bueno, en definitiva, hacer un análisis de cuál es la situación, de dónde venimos y qué perspectivas o qué posibilidades hay, ¿no? Para esto, como decía, hemos contado con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Iniciativas similares, estudios similares hemos hecho en el pasado, también sobre otras zonas geográficas diferentes. Lo hemos hecho el año pasado sobre países del Consejo de Cooperación del Golfo. En aquel caso, el año pasado, nos centramos, además de lo que era exportación e inversión española, también en inversiones, sobre todo de los fondos soberanos, ¿no?, que son muy potentes, del Consejo de los Países, ¿no?, del Consejo de Cooperación del Golfo. Hemos hecho también ejercicios similares con países ASEAN, con África subsahariana, y la idea es bueno, hacer un análisis con idea de ser constructivos, ver qué está pasando, cómo se puede mejorar la situación de las relaciones económicas, comerciales, empresariales, ¿no?, entre España y todos los países de la región latinoamericana. Contamos con la directora general de Diplomacia Económica, Ana Esmeralda Martínez, a quien le voy a ceder la palabra ahora. Ana lleva ya un tiempo como directora general, es técnico comercial y economista del Estado, ha sido consejera comercial de España en varios países y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en distintos sitios de la administración, fundamentalmente en temas económicos y comerciales, ¿no? Después le pasaremos la palabra a Juan Francisco Mejía, que Juan Francisco es el CEO de Woki Consulting, es una empresa latinoamericana de consultoría que tiene operaciones en diferentes países. Bueno, antes de darte la palabra, Juan Francisco, te presento, si te parece. Y luego tendremos un debate, un coloquio que va a moderar Rafa Ruiz Villar, que es el coordinador del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores, y intentaremos, después del coloquio de la mesa redonda, abriremos un turno de palabra o de preguntas, comentarios entre los participantes, y la idea sería que termináramos a las 6:15, ¿no? Intentamos, como decía, ser puntuales, ¿no? Se han apuntado bastantes personas a este webinario, cerca de 80, con lo cual, pues bueno, pues suponemos que se irán incorporando también algunas personas que no están ahora mismo conectadas. Y sin más, Ana Esmeralda, muchísimas gracias por participar en la presentación del estudio y, por supuesto, al Ministerio de Asuntos Exteriores por habernos apoyado en esta iniciativa, que esperamos podamos continuar, ¿no?, en el futuro con otras regiones y otras zonas geográficas, ¿no? Ana Esmeralda, cuando quieras. Pues muchas gracias, Antonio. Nosotros también estamos muy contentos de poder trabajar con vosotros y esperamos que esa colaboración continúe mucho tiempo. Bueno, queridos amigos, quiero empezar, buenas tardes, dando las gracias al Club de Exportadores por la elaboración de este informe. Porque consideramos que, bueno, llega en un momento muy oportuno, cuando España acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea y a escasas semanas de que se celebre, bueno, a escasas semanas no, 2 semanas de que se celebre la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y Caribe, que tendrá lugar en Bruselas. El documento es además oportuno porque recapitula la posición de España y de la Unión Europea en Latinoamérica en un momento en el que nos encontramos pues en una encrucijada y marcado por un contexto internacional de gran complejidad. Una complejidad que se aplica también a la propia región.
Estamos hablando de 34 países muy diversos, distribuidos entre Centroamérica, Caribe, Sudamérica, un área muy diversa, tanto desde un punto de vista climático, orográfico, humano, con diversidad de etnias, lenguas, culturas y, por supuesto, una diversidad que se refleja también en lo social y en lo económico, con disparidades significativas de renta entre países y también dentro de muchos de ellos. En total estamos hablando de una región que agrupa aproximadamente 645 millones de habitantes y que representa más o menos el 6% del PIB global. En estos momentos la región enfrenta retos importantes. Sin duda alguna, el principal es el de garantizar un crecimiento sostenible y dejar atrás definitivamente las graves consecuencias de las dos crisis recientes que han afectado a estos países, como la pandemia del COVID y ahora más recientemente los efectos de la guerra de Ucrania, tanto en términos de inflación, seguridad alimentaria, las gravísimas consecuencias sociales en términos de desigualdad y aumento de la pobreza. Pero es de destacar también que al mismo tiempo la región atrae mucho interés geopolítico y esto lo refleja también el informe tanto de Estados Unidos como especialmente de China y de la Unión Europea, fundamentalmente por los recursos naturales y minerales críticos que posee la región. Para España la región cuenta con una indudable importancia, o sea, no solamente política, que eso está claro, sino también en términos económicos, bueno, pues que ya las empresas españolas llevan presentes desde hace décadas prácticamente en todos los sectores productivos con una clara vocación de permanencia y con el objetivo de contribuir a su desarrollo económico y social. La relación económica es más importante en términos de inversión que de comercio, esa es la característica fundamental. Así pues podemos decir que América Latina representa aproximadamente el 29% de la inversión directa española en el exterior, cerca del 5% de nuestras exportaciones y cerca de un 20% también de la exposición de nuestro sistema bancario. Como decía anteriormente, el crecimiento económico es un imperativo para la región. Difícilmente se puede abordar de forma seria el proceso de superación de las brechas de inversión, de educación, de bienestar de la región sin un crecimiento económico sostenible en todos los sentidos de la palabra. Podemos decir que en estos momentos la región afronta un momento crucial en su desarrollo. Por ello, el crecimiento debe ser inclusivo, que no deje a nadie atrás, que combata la desigualdad y desde luego que sea sostenible también desde el punto de vista medioambiental. Pero desde luego para generar este crecimiento es preciso que se puedan aprovechar las oportunidades que se generan en América Latina en este contexto de la triple revolución que estamos acometiendo, sobre todo en el ámbito verde, medioambiental y digital. Sobre todo, permítame destacar que es que América Latina es clave para la lucha contra el cambio climático por su biodiversidad, sus reservas de agua potable, un tercio aproximadamente del planeta, sus enormes reservas minerales, sus materias primas, pero también la transformación digital es un espacio en el que la región puede avanzar enormemente, reforzando sus interconexiones regionales y su conexión con el resto del mundo. Desde luego, en el contexto actual, en la región se sitúa en una posición absolutamente privilegiada para hacer valer estos activos, tanto en Norteamérica, pero desde luego frente a China y frente a Europa. Ahora bien, para este crecimiento transformador es necesaria la financiación y la atracción de inversión y desde luego este es un reto muy importante y que es necesario garantizar, ¿no? para este salto de desarrollo. Para revitalizar la inversión hemos de apostar pues, por un nuevo pacto social con alianzas público-privadas y aprovechando todas estas nuevas oportunidades de inversión que se están presentando. Hay que generar, en primer lugar, espacios de seguridad jurídica, buenas regulaciones, buenas políticas públicas, con una alianza entre el sector público y las empresas. Esta es la gran demanda de los actores privados en América Latina.
En este contexto abordamos la próxima cumbre Unión Europea-América Latina pues, por una apuesta clara por la región y por la agenda de inversiones que se va a presentar como gran entregable de la cumbre en el marco de la conocida estrategia de la Unión Europea Global Gateway. El objetivo que tiene la Unión Europea a la hora de desplegar esta iniciativa pues es el de contribuir al desarrollo de sus socios pues a través de la movilización del sector privado con el fin de impulsar la transición digital, energética y ecológica pues en los países con los que está cooperando. Hay sectores clave fundamentales, clima y energía, la digitalización, el transporte, la salud y la educación y la investigación. América Latina la vemos como una región clave en el desarrollo de esta estrategia y así esperamos que se impulse en el encuentro empresarial que se va a desarrollar en los márgenes de la cumbre Unión Europea-América Latina y que se concrete en la definición de esta agenda de inversiones. Nuestro punto de partida, el de España y el de la Unión Europea, es sin duda alguna un activo. Ya hemos dicho las cifras de la relación bilateral de España con la región, pero la Unión Europea es parecida. En la Unión Europea es el segundo inversor en el extranjero en la región, solamente por detrás de Estados Unidos, aunque desde el punto de vista comercial la importancia es mucho menor. Los países latinoamericanos representan escasamente un 2% de las importaciones de la Unión Europea. Por tanto, consideramos que ese es un momento único para impulsar nuestra apuesta por América Latina, así lo asume España en la presidencia de la Unión Europea. Uno de los ejes de nuestra presidencia del Consejo de la Unión es seguir adelante con la reindustrialización de Europa, garantizar esos pasos hacia una menor dependencia en sectores estratégicos y va a ser fundamental que trabajemos en industrias y tecnologías estratégicas, pero también que diversifiquemos nuestras relaciones comerciales. Y ahí América Latina es una prioridad, por lo que será de gran relevancia esta cumbre. Europa tiene como objetivo, y España lo asume así en la presidencia, aumentar nuestras capacidades productivas, garantizar la seguridad económica, diversificar nuestras relaciones comerciales, mirando fundamentalmente a países amigos y próximos a nosotros. Europa necesita contar con más aliados y América Latina y el Caribe son para nosotros socios estratégicos. Por este motivo, en la cumbre, que se va a celebrar los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas, se celebra además un foro de negocios. Y esperamos que la cumbre marque un antes y un después en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. De cara a esta nueva cumbre, vamos con una serie de objetivos que esperamos que se concreten en entregables. Queremos una relación política renovada, asegurando un diálogo institucional regular. Queremos consolidar una relación política para promover paz, seguridad, derechos humanos y un desarrollo económico justo, verde y resiliente. Queremos además impulsar una agenda comercial común en la que es fundamental avanzar y concluir los acuerdos comerciales pendientes para facilitar el flujo de intercambios comerciales y de inversión con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y reforzar la resiliencia económica de estos países. Nos vamos a embarcar conjuntamente en el impulso de sociedades inclusivas y sostenibles y trataremos de liderar este cambio transformador en las economías latinoamericanas. Por ello, la cumbre, el principal entregable de la cumbre será la agenda de inversiones para la región como un proceso abierto de diálogo continuo entre los países y la Unión Europea para ir definiendo proyectos clave en los 5 sectores que identifiqué anteriormente. En el encuentro empresarial, además, participarán cerca de 200 empresas de la Unión Europea y de América Latina. Y habrá 33 empresas españolas. O sea que creemos que esto es un hito en las relaciones bilaterales. Habrá 7 mesas redondas en las que pues exploraremos oportunidades de inversión en energías renovables, hidrógeno verde, materias primas críticas, descarbonización, infraestructura de transportes, 5G, conectividad de último kilómetro, digitalización de servicios públicos,
finanzas sostenibles y verdes, salud resiliente. También abordaremos cómo las inversiones pueden abordar problemas sociales, cómo poder crear puestos de trabajo decentes, aumentar la formalización de la actividad económica, o sea, de la actividad en muchos de estos países, avanzar en la educación, formación profesional, igualdad de género, empoderamiento de jóvenes y responsabilidad social corporativa. En definitiva, Latinoamérica y el Caribe es la región con quien la Unión Europea tiene más acuerdos entre países. 27 de los 33 países tienen algún acuerdo con la Unión Europea y nos marcamos como objetivo en la Unión Europea impulsar los acuerdos pendientes con Mercosur, Chile y México, fundamentales para reforzar nuestro partenariado. Definitivamente España y la Unión Europea apostamos por una Iberoamérica próspera, estable, tanto desde el punto de vista político como económico y social, y esta es nuestra visión. Creemos que en la actual reconfiguración de la globalización, con la triple transición, la generación de partenariados y de nuevos suministradores y alianzas, es fundamental trabajar con Latinoamérica. Y en esta apuesta, América Latina y Europa son aliados naturales por nuestro sustrato histórico y cultural común, por nuestros sólidos lazos económicos y por nuestra visión compartida del desarrollo. Quiero finalmente agradecer al Club de Exportadores este proyecto, este informe, que es magnífico y que desde luego actualiza datos, dinámicas en juego, aporta un análisis muy detallado además del creciente papel de China en la región y desde luego hace un llamamiento claro a afianzar la apuesta europea por esta parte del mundo y desde luego, como espero que ocurra así en la cumbre Unión Europea-CELAC y en la presidencia española de la Unión Europea. Y no hago más spoilers del contenido del informe, que es el objetivo de la próxima presentación. Bueno, y sin más, me despido y bueno, quedo a vuestra disposición. Un saludo a todos. Gracias, directora. La verdad es que efectivamente el que presentemos ahora el estudio, en fin, ya tenía conocimiento Asuntos Exteriores, ¿no? Nuestro ministerio de los resultados, de las recomendaciones, que yo creo que es un buen momento, como ha señalado, que hagamos la presentación ahora a 2 semanas vista o semana y pico de la cumbre que se va a celebrar en Bruselas, ¿no? Y sin más, bueno, agradecerte tu presentación, el apoyo del Ministerio, y vamos a dar la palabra a Juan Francisco Mejía, que es Juan Francisco es CEO, socio director de Woki Consulting, que es una empresa, la verdad es que no sé de dónde es, o sea, es española, es norteamericana, tiene presencia en México, en Venezuela, en Panamá, en República Dominicana. Trabaja en proyectos en bastantes países y Juan Francisco tiene un máster en ESADE de Barcelona, en Dirección de Empresas, de Administración y Administración de Empresas. Ha sido vicepresidente ejecutivo del Banco del Orinoco, ha sido presidente ejecutivo de Conindustria, que es una patronal venezolana, secretario general de AILA, que es una asociación latinoamericana de organizaciones patronales, es miembro de la Junta Internacional del programa Alinvest, en fin, y con bastante experiencia en temas de consultoría, en temas de proyectos y en conocimiento tanto de la región como de España, ¿no? Pues porque de hecho, en fin, yo creo que pasas, Juan Francisco, una parte muy importante de tu tiempo en Madrid dirigiendo la empresa, ¿no? Woki Consulting. Bueno, pues sin más, Juancho, te cedo la palabra para que nos expliques un poco en qué ha consistido el estudio, cuáles son las principales conclusiones y las recomendaciones, ¿no? que salen, ¿no? de este estudio para una región tan importante como es Latinoamérica, Iberoamérica para España, en donde una parte sustancial de nuestra inversión extranjera, del stock de inversión extranjera española, está en Latinoamérica y desde hace además bastante tiempo, aunque la importancia relativa se está reduciendo. Juan Francisco, muchísimas gracias por el estudio y la pantalla es tuya.
Bueno, Antonio, muchas gracias y al Club de Exportadores por habernos invitado a colaborar con este proyecto y este trabajo y por supuesto al Ministerio de Asuntos Exteriores por haber también sido un apoyo importante para que esto saliera adelante. La verdad que coincido con la directora y con Antonio que el momento no pudo haber sido más propicio a 15 días vista la reunión cumbre que desde hace 8 años no se realizaba y que aparece en un momento crucial por todo lo que la directora ha comentado de forma muy bien resumida de lo que está pasando en el mundo en un momento absolutamente complejo de las relaciones después de una pandemia, en medio de una guerra, etcétera, ¿no? Pero bueno, yendo a este trabajo, me gustaría primero comentar un poco de qué, un poco cómo está organizado el trabajo, ¿no? Este trabajo aborda básicamente 7 grandes áreas que van desde primero un contexto general de la situación global y un poco el papel de Europa y América Latina en ese escenario, bueno, que ya como hemos mencionado, es absolutamente complejo. Después aterriza en una radiografía del estado del comercio y de las inversiones en 2 dimensiones, la dimensión Europa-América Latina y la dimensión España-América Latina, ¿no? Es un aspecto clave del trabajo y que da un aterrizaje de cuál es la realidad económica para las empresas y los empresarios de ambas regiones. Después hay un diagnóstico relativamente breve, pero yo creo que bastante claro sobre cómo es el estado de los acuerdos comerciales. Muchas de estas relaciones de inversión y comercio tienen que ver mucho el crecimiento de los acuerdos comerciales. Y está demostrado amplísimamente en todo el mundo que los acuerdos comerciales generan más inversión y generan más comercio. Por eso es importante este tema las recomendaciones y los retos que en los próximos días deberían definirse en materia de acuerdos comerciales, ¿no? Después nos pareció importante hacer un repaso de los aspectos institucionales que rigen las relaciones. Este es un tema que nos pareció al Club de Exportadores y a nosotros importante porque puede ser una palanca, un brazo ejecutor muy poderoso en estos retos que la directora ha mencionado para los próximos años. Después un comentario no menor sobre cuál es el tema, el vínculo, si existe alguno, de las realidades políticas y sociales y el comercio y la inversión. Esto se ha debatido muchísimo de cuál es el impacto que tiene este tema político y social en el comercio y la inversión. Ahí veremos algunos detalles que nos parecen relevantes y que pueden suscitar pues, algún comentario posterior. Y después también nos pareció importante al club y a nosotros hacer un sondeo a los actores vinculados a las cámaras binacionales españolas en toda América Latina, quienes apoyaron muchísimo con sus comentarios, para tener una visión desde la óptica de local, que están pensando las cámaras más importantes de la región y cuáles son sus recomendaciones. Entonces, voy a tocar brevemente cada uno de estos temas para hacer un repaso muy en el poco tiempo que tenemos, un repaso rápido y las principales bullets que hay alrededor de cada uno de ellos, ¿no? Voy a empezar con una perspectiva positiva, ¿no? Yo creo que la directora ya me hizo una muy buena antesala a este tema, pero bueno, creo que es importante resaltarlo, ¿no? Lo primero es que por un lado compartimos un Estado de Derecho y sistemas legales comunes. Yo creo que cada día esto es más valorado en el mundo, ¿no? Con deficiencias, grados de desarrollo, etcétera, pero compartimos unos sistemas y un Estado de Derecho común. Eso igualmente con los valores democráticos, que en este mundo tan convulso actual es cada vez es más importante, en que ambas regiones compartan unos valores democráticos comunes con grados de democracia, pero compartimos esos valores en común. Después, compartimos una identidad cultural. Esto se ha dicho desde hace 500 años, que compartimos una identidad cultural, que Europa y España en particular es la bisagra, etcétera, pero bueno, es una realidad. La directora lo comentó también ampliamente. Y yo creo que un dato que no menor es que ambas regiones comparten los beneficios de la integración, ¿no? En recientes
encuestas que se han hecho en toda América Latina, el 80% de los latinoamericanos reconocen la integración como un elemento fundamental para el desarrollo. Y eso pasa igualmente en Europa. Y eso es una identidad común que hay que aprovechar y explotar, ¿no? Pero por otro lado, solamente para resumir, 4 datos que yo creo que la directora también hizo algún comentario. La TAM, Latinoamérica, dicho por todos los analistas y la FAO, podría alimentar a todo el planeta. Ya comercializa el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, aunque consume solamente la mitad, pero ahí hay un potencial enorme en materia de cadenas de valor agroalimentarias, agroindustriales entre ambas regiones. La Amazonía puede absorber el 30% del CO2 del planeta, es la región más biodiversa del mundo y es un gran proveedor de minerales y energía no renovable de las que necesita hoy el mundo entero. Entonces, veamos, solamente quedémonos con esta pantalla de algunos datos que yo creo que reúnen y unen a ambas regiones y en particular España y América Latina. Voy a hacer un comentario rápido también de la situación que hemos vivido, que todos lo conocemos. América Latina se recuperó sorprendentemente bien después de la pandemia. Tuvo un crecimiento muy importante en el año 2021 y también en el 2022. Sin embargo, la perspectiva dicha por el Banco Mundial para los próximos 3 años no es la mejor. Pero si vemos este crecimiento en relación al promedio mundial, pareciera que no está muy alejado. O sea que América Latina, a pesar de todas las circunstancias de que la región está fuertemente endeudada, sobre todo después de las 2 crisis que han pasado por encima, no tiene una capacidad de financiamiento externo, es la región más desigual del mundo y el precio y la demanda de las materias primas van a determinar el crecimiento futuro, para bien o para mal, pero el precio y la demanda de las materias primas son el eslabón que hace o la palanca que hace que la región crezca o no crezca. Y pareciera que en los próximos años la demanda de materias primas en minerales raros, energías renovables y renovables, va a tener un impacto importante en la región y va a haber una demanda importante a nivel global. Entonces, esto es una perspectiva que sin ser la mejor, pero que tampoco deja, y dicho por el Fondo Monetario Internacional, los dos primeros años, 2022, 21 y 22, la verdad es que la región ha respondido de forma positiva. Sin duda alguna hay otras regiones que tienen un crecimiento explosivo, Asia Meridional, que tiene un crecimiento muy importante, Asia Oriental y el Pacífico, pero vemos que estamos por encima de las economías más avanzadas, dígase Estados Unidos, zona de euro y Japón. Ahora, después de esta visión estrictamente macroeconómica, quisiera hacer un alto en el trabajo y quiero aprovechar en este momento para, bueno, agradecerle a Litzay Guerrero que está con nosotros y que nos ayudó mucho en este trabajo, que se paró esta mañana muy temprano para analizar la presentación que hoy 5 de julio presentó la UNTAC. Entonces nos pareció importante agregar una lámina de lo que hoy la UNTAC sacó como resultados preliminares del 2022. Y estos resultados del 2022 realmente son, yo diría que son sorprendentes, ¿no? América Latina fue la región que más captó inversión extranjera en promedio del mundo en el año 2022. Fue desde el punto de vista del crecimiento de América Latina, pasó, empezando, la inversión extranjera directa cayó en 12% en el 2022, básicamente por la guerra de Ucrania, los altos precios de los alimentos, la energía, pero los flujos de inversión directa hacia América Latina y el Caribe aumentaron un 51%, hasta alcanzar cerca de 208 mil millones de dólares, básicamente impulsada por la demanda de productos básicos y minerales esenciales, como habíamos dicho, ¿no? Estos flujos
aumentaron básicamente hacia los países de la LADI, que como ustedes saben son los principales países de la región, pero podríamos decir que América del Sur captó el 35% de esas inversiones, y en América del Sur tenemos que resaltar el crecimiento explosivo de Brasil, Argentina y Colombia. Y quiero hacer énfasis en el tema de Argentina, porque a pesar de todas las circunstancias políticas, etcétera, el país sigue captando inversiones en la región. Después de América del Sur, que fue de lejos la región que más ha crecido en captación de inversiones en promedio en el mundo, después viene la región del Caribe, que tuvo un crecimiento de cerca del 50%, destacándose el papel de República Dominicana como un captador muy importante y sorprendente el último año. Y después el crecimiento de Centroamérica y México, que fue menor, fue del 5% en el año 2022, pero pero el papel de México sigue jugando un papel estelar en la captación de inversión extranjera directa. Y no hay que resaltar que este estudio también hace un énfasis importante, repito, este estudio salió hoy mismo, que Estados Unidos, España y los Países Bajos mantuvieron ese sitial como las mayores inversiones en la región. Entonces, bueno, creo que es una visión importante, relevante de los datos oficiales de la UNCTAD de Naciones Unidas sobre lo que está pasando y de nuevo resaltar el papel de América Latina, que si ustedes ven aquí, pues por supuesto creció más que los países desarrollados, creció más que Europa, más que Norteamérica, y también mucho más que los países asiáticos, que prácticamente no crecieron en el periodo pasado. Entonces, bueno, una visión no fuera del estudio, porque como decía, salió hoy mismo, pero bueno, volviendo a lo que hemos encontrado, la Unión Europea mantiene, como decíamos, el segundo sitial como origen de inversiones extranjeras en la región. Su participación, ya con datos de 2021, pasó de 24 a 26. Estados Unidos sigue siendo el actor más relevante, pero Europa mantiene un sólido segundo lugar como inversor en la región. Yo quisiera pararme en un comentario que Antonio Bonetti hizo al principio y que estuvimos discutiendo en días previos, ¿no? Mientras España, Europa y Estados Unidos invierten en América Latina, China comercia. Eso, vamos a decir una frase rápida, pero lo que tiene un sentido muy profundo de la relación, porque cuando España, Europa y Estados Unidos están invirtiendo básicamente en equipos, tecnología y sobre todo conocimiento y talento. Están transfiriendo, además de fondos, están transfiriendo conocimientos. Y eso tiene un peso muy importante en, vamos a decir, en la estructura productiva y comercial de estos países. China comercia y crece su comercio significativamente. Pero me parece que es importante distinguir estas dos cosas porque se habla mucho del papel de China en la región, que es muy importante, pero es muy distinto el proceso de inversión y lo que deja la inversión a lo que deja el comercio. España sigue siendo el primer inversor en Argentina, Colombia, segundo en México, quinto en Brasil, es el más importante inversor de Europa en la región, eso mantiene ese puesto de forma relevante. Creo que es muy importante lo que está haciendo España en México, que es el socio más importante de Estados Unidos, y eso pues tiene unas implicaciones de inversión muy grandes. El crecimiento del número de empresas que han invertido España en México ha sido enorme en los últimos años. Y un dato que no es menor es que en la última década se ha revertido también un poco el proceso de inversión. Por primera vez en los últimos años, Latinoamérica invierte en Europa y en España, básicamente en España. Y esto no pasaba antes. Ya en algún momento, en el año 2015-16, América Latina llegó a configurar casi el 15% de las inversiones totales de España.
En el promedio estamos hablando ya casi un 10%. Ha bajado un poco, pero es significativo que ya América Latina no solamente sea un receptor, sino también un emisor de inversiones en España. El comercio, ya lo hemos comentado, en la Unión Europea es el tercer socio comercial de América Latina, después de China y Estados Unidos. Mantiene, en realidad, de acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, un bajo porcentaje y de verdad que es un tema a analizar en profundidad, qué es lo que está pasando, por qué no crece ese comercio de una vía y de otra, en ambas direcciones. Los flujos de comercio están bastante estabilizados, mientras el comercio de China, sobre todo, se ha disparado y el de Estados Unidos también. Entonces, aquí hay una tarea pendiente a analizar en profundidad sobre este tema de comercio. Más adelante, al final, en las recomendaciones, vamos a comentar rápidamente lo que la directora sugirió sobre el tema de el desarrollo de las cadenas productivas de la región y entre ambas regiones, el nearshore, que pareciera que es un capítulo pendiente importante para los próximos años. Del estado de la política comercial, podríamos resumir que Europa, como decía la directora, tiene un portafolio de acuerdos impresionante con la región. Y eso se ha mantenido, sin embargo, queda pendiente y está pendiente, digamos, tres grandes retos en orden. Mercosur, México y Chile. Son tres acuerdos fundamentales que hay que tratar de cerrar. Esta reunión que se avecina dentro de 15 días va a ser determinante para que en el caso, sobre todo de Mercosur, pueda adelantarse. Allí el papel de España es fundamental. España ha dicho desde hace varios años que no tiene ningún inconveniente en firmar ya ese acuerdo. Y muchos países de Europa también. Sin embargo, hay muy pocos países que han puesto algunas barreras a la firma definitiva del acuerdo, y ese es el reto más importante de esta próxima reunión en materia de acuerdos comerciales. También hay que decir que la Unión Europea es el contribuyente en materia de ayuda al desarrollo más importante del mundo y también en inversión extranjera. La Unión Europea invierte más que en América Latina, más que en China, India, Japón y Rusia juntos, y eso es un tema relevante. Hay que resaltar también la continuidad, que ya lo comentamos en algún momento, la continuidad bastante formal y seria entre ambas regiones en relación a los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Eso se ha mantenido, está funcionando bien con prácticamente toda la región. Y en el caso español en particular, en los convenios para evitar la doble imposición, que han sido también una palanca interesante para la promoción de inversiones entre ambas regiones. Para hablar un poco sobre el tema institucional, que nos pareció que era un elemento, digamos, una herramienta importante para promover las relaciones tanto culturales como económicas, como sociales, entre ambas regiones. Habría que decir, hicimos un diagnóstico muy interesante en el trabajo, la institucionalidad española es amplísima y la relación con América Latina es especialmente profunda, pero no necesariamente es eficiente y eficaz. Y yo creo que ahí viene un primer llamado de atención. El mapa de la institucionalidad española hacia América Latina está conformado básicamente por cuatro grandes ámbitos: el gobierno central y sector público, los gobiernos autonómicos, organismos multilaterales oficiales y las entidades privadas. Esto configura una red de instituciones poderosa, disponible para implementar esa relación que la directora comentó en sus palabras iniciales, que hay que profundizar. Esa red tan profunda de institucionalidad que existe entre ambas regiones
pareciera que no está suficientemente bien integrada. Y esa integración de esa institucionalidad entre el gobierno central, gobiernos autonómicos, organismos multilaterales oficiales, donde España, por cierto, tiene una presencia muy relevante, básicamente en la CAF, el BCIA y el Banco Interamericano de Desarrollo, y después las entidades privadas, que son muy importantes en esta relación. Por supuesto, desde el Club de Exportadores, las cámaras de comercio, la Cámara de España, todas las cámaras binacionales, de las cuales muchas veo que están aquí en este webinar, pero hay una estructura, escuelas de negocio que tienen varias escuelas de negocio y universidades españolas, tienen observatorios dedicados a América Latina, observatorios de primer nivel, fundaciones de empresas dedicadas a América Latina. Bueno, entonces aquí hay un gran reto, que es cómo integrar todo este esfuerzo institucional que, para poder tener una estrategia común, deliberada, dirigida e inteligente hacia América Latina. Y por supuesto, ya se comentó, la quinta presidencia española de la Unión Europea es una gran oportunidad y hay que aprovecharla en todos estos ámbitos que estamos hablando, ¿no? Un tema que tiene cierta, bueno, hay mucha discusión alrededor del tema político y social de América Latina y cómo influyó en todos estos, vamos a decir, movimientos de inversión, crecimiento del flujo de comercio. Y yo diría lo siguiente, en gran parte de los países de América Latina y el Caribe, la calidad de la democracia, institucionalidad, requiere obviamente de una especial atención. Hay unos cuantos países que requieren de revisión, de profundizar sus acuerdos democráticos locales con sus propias comunidades y sociedades. La desigualdad y la brecha social se incrementan, eso es una realidad que todos los informes lo dicen. Hay un tema de fragmentación de los partidos políticos y de los parlamentos que restan mucha posibilidad para generar políticas públicas, para generar consensos. Y por supuesto hay también un movimiento alrededor de alternativas políticas de carácter caudillista, demagógica, autoritaria, que bueno, que si bien no son ni mucho menos la mayoría de la región, pero bueno, son vamos a decir, países a los cuales hay que tener atención, hay que verlos con cuidado, pero yo me quisiera centrar más que en eso, en dos gráficos que no sé si los ven, o si se ve pequeño, pero lo que dice lo siguiente: en los últimos 20 años, los países de la región han cambiado de signo político. Aquí se reduce entre izquierda y derecha. Pero si ustedes ven, del lado de la línea amarilla son los países que durante ese periodo estuvieron gobernados por políticas de derecha, y la azul por políticas de izquierda. Y si vemos, más o menos, ha estado, vamos a decir, equivalente el gobierno de estos países entre derecha e izquierda. Sin embargo, el Producto Interno Bruto a precios constantes durante todo ese mismo periodo ha venido creciendo constantemente. Entonces hay una conclusión de todo esto, que sin embargo, habiendo mucha inestabilidad o una inestabilidad política en la región, habiendo en países importantísimos como Perú, donde ha habido varios presidentes en los últimos años, pero el caso de Perú es significativo. A pesar de eso, sigue creciendo, sigue captando inversiones, sigue generando flujo de comercio, sigue generando, o sea, tiene es un ejemplo muy interesante en la región de lo que quizás la sociedad latinoamericana ha logrado separar, que es el comercio, la inversión y la actividad productiva y los elementos políticos que rigen esos gobiernos. Y es importante la tercera lámina que mostramos, como la inversión. Juan Francisco, perdona, disculpe un momento. Por intentar ajustarnos un poquito a los horarios, sí te pediría que fueras yendo un poquito más rápido o resumiendo. Gracias.
bueno, aquí los actores privados en la región, bueno, qué es lo que dicen, en el estudio lo podrán ver, pero cuáles son los sectores donde los actores privados dicen que hay más interés, eso ya lo comentó la directora general. Y bueno, ya aterrizando en las conclusiones, yo diría unas 6 o 7 que ya algunas hemos comentado. Hay un replanteamiento de las cadenas de valor global, una oportunidad importantísima que hay que explotar, y esta cumbre de presidentes, de jefes de Estado. Y yo creo que también hay que mencionar que en los próximos meses va a haber una cumbre que probablemente es tan importante o más que la de jefes de Estado, que entiendo es ministros de Economía y Hacienda de toda la Europa y América Latina. Esto es un tema importantísimo. Fortalecer el papel de los bancos de desarrollo de la región, con España como socio importante en ellos. España se ha convertido en una cuna, un hub para pymes latinoamericanas. El crecimiento más importante de startups en el mundo proviene en número de América Latina, y todas se han situado básicamente usando a España como un hub. Necesidad de una estrategia integrada, articulada, como decíamos, de todo este ecosistema institucional público y privado. Yo creo que esto es una urgencia en materia de institucionalidad, de la institucionalidad española. Bueno, y una necesidad de un trabajo conjunto en materia de comercio e inversiones entre actores públicos y privados. Finalmente, un tema que ya comentamos, hay que explotar al máximo esta integración del talento y del conocimiento entre ambas regiones. Todas estas inversiones que se están haciendo, lo que dejan es talento y conocimiento. Y yo creo que eso está poco explotado, hay que hacerlo más. Las 3 grandes cadenas que surgieron de esta consulta que hicimos ya se comentaba y coinciden. Todo lo que significa la cadena agroalimentaria, la cadena energética y todo lo que tiene que ver con la cadena vinculada a la infraestructura y construcción. Y esto último lo dejo, pero son algunas de las recomendaciones que esta consulta arrojó, y que yo diría que una de las más importantes es cómo minimizar toda la burocracia que se ha ido creando, sobre todo en América Latina, alrededor de lo que significa la facilidad al comercio. Así que bueno, en conclusión, creo que concluyo igual que la directora, hay una enorme oportunidad entre ambas regiones, es el momento adecuado, llegó en un momento muy importante para España, para Europa y para el mundo, y bueno, y quizás es un momento para replantearse cómo fortalecer la institucionalidad que existe para que eso se traduzca en un mayor crecimiento de las inversiones y el comercio. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, al club y al Ministerio de Asuntos Exteriores por promover este trabajo que como decíamos, llegó en un momento oportuno. Juan Francisco, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante el estudio, las conclusiones, y sobre todo porque yo creo que ha puesto el énfasis en 2 temas importantes, ¿no? El primero es que Europa y España efectivamente tenemos un papel muy importante, hemos jugado un papel muy importante en cuanto a la inversión, quizás no tanto en cuanto al comercio, y también es relevante y es interesante llamar la atención sobre el tema de la creciente presencia china, sobre todo comerciando, ¿no? más que invirtiendo, ¿no? Bueno, y vamos entonces a dar entrada ahora al debate, a la mesa redonda, para hablar sobre bueno, la perspectiva de las empresas, ¿no? ¿Qué piensan nuestras empresas que están haciendo negocios y que están participando y que conocen bien la región? Y para eso va a moderar el debate Rafael Ruiz Villar, que Rafael es el presidente de la Plataforma de Proyectos Sociales, una empresa española con bastante experiencia en bastantes países latinoamericanos, sobre todo en proyectos sociales de tipo hospitalario y demás. Y Rafael es además coordinador del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores, ¿no? Y como decía, después del debate que va a moderar Rafa, si nos quedan unos minutillos, podemos dar la palabra a quien quiera preguntar, hacer algún comentario
esto. Rafael, gracias por ofrecer. Buenas tardes. Yo sin más voy a dar paso o voy a presentar a los 3 miembros de la mesa redonda que vamos a tener para ver el punto de vista empresarial sobre las relaciones con América Latina. Empiezo por José Aset. Quizás lo intenta resumir, porque esto sería bastante largo. Pero, bueno, José Aset es técnico ministerialista del Estado, ha sido presidente del ICO, presidente y CEO de Cofides, la compañía española de financiación y desarrollo. Actualmente es presidente de Global Overseas Advisors, miembro de la junta directiva del Club de Exportadores e Inversores Españoles, coordinador del Grupo de Energía y Cambio Climático del Club, patrono de la Fundación Iberoamericana Empresarial, miembro del Círculo de Opinión. En fin, no voy a abrumar más a la audiencia, pero realmente tenemos una persona con amplia experiencia tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de las políticas empresariales. En segundo lugar tenemos a Alberto Almendres, empresario, en el que es difícil saber en qué no ha estado metido, porque ha estado metido en todo tipo de actividades, en sectores como el industrial, como el de servicios, parte logística, con los medios, directivo internacional en pequeñas y grandes empresas, en distintos países de Iberoamérica, Perú, República Dominicana y también en España. Ha ayudado en un proceso de gestión de empresas familiares, ha trabajado en auditoría. Realmente es una persona con una experiencia empresarial y una trayectoria internacional muy importante que nos dará luz, esperemos que sea así. Y en último lugar tenemos a Aner Garmendia, que es el CEO de Egamaster, una empresa que ni más ni menos que exporta el 90% de su producción, empresa que trabaja en más de 150 países. Él tiene el programa ejecutivo de dirección de empresas, tiene un programa de alta dirección por el IES, y la empresa que él dirige tiene aquí una panoplia de premios internacionales francamente impresionantes, desde el Premio Iberoamericano de Calidad Total, al Premio Príncipe a la Competitividad, al Q de Oro a la Excelencia, primer Premio Original a la Empresa y Empleo en Igualdad, etc. En definitiva, tenemos 3 personas que están muy vinculadas al mundo empresarial con distintas misiones y que pretendemos que nos den arrojen un poquito de luz sobre las relaciones entre Europa y España y la América Latina. Yo, para empezar, voy a plantear la mesa como unas preguntas que voy a realizar a los miembros de la mesa para que cada uno conteste según quiera, con independencia de que pueda intervenir en cualquier momento cualquiera de ellos, ¿no? La primera pregunta que yo haría, porque es una cosa que ahí me choca mucho, especialmente a la vista del informe que nos acaba de presentar, son las razones que expliquen o que justifiquen de alguna manera, en mi opinión, bajo nivel de relaciones comerciales existentes entre España y Latinoamericana, ¿no? Y me parece que el 1,9% de las exportaciones españolas y un 1,6% de las importaciones provengan y vayan a Latinoamérica, me parece un porcentaje extraordinariamente bajo. Y me gustaría saber cuál es la opinión que tenéis a este respecto. Empezamos por José, si quieres. Sí, pues muchas gracias Rafael, y gracias al Club de Exportadores por invitarme a participar en este webinar. Yo creo que efectivamente Latinoamérica es un continente muy cercano, ¿no?, a muchas empresas españolas. De hecho, se han producido diversas oleadas de inversión, sobre todo desde los años 90. Pero es también verdad que en los últimos años ese proceso acelerado de inversión a veces se ha visto perjudicado o desacelerado en algún momento por algunas razones que después me voy a referir, ¿no? Es verdad que por ejemplo, como el stock de inversión es muy importante, casi el 30% de la inversión directa extranjera española en stock de inversión va a Latinoamérica, pero sin embargo el comercio, las cifras son mucho menos ambiciosas, ¿no? Es verdad que Latinoamérica no se puede tratar como una cosa única, sino que es muy heterogénea. Diría yo que hay muchas Latinoaméricas, los países son muy diferentes y, por lo tanto, el intentar armonizar o unificar los tratamientos pues es complicado, ¿no?
Sí que yo creo que hay en los últimos años, me refiero, hay algunos problemas económicos que han afectado a la región y que de alguna forma pues, se han generalizado en diversos países. Y yo creo que uno de los principales, por ejemplo, pues es la elevada tasa de informalidad de la economía, que en muchos casos ha superado el 50%, a veces también la baja productividad, esa dependencia y vulnerabilidad de materias primas y commodities y la evolución de los precios. En las crisis también se detecta pues, salidas de capital hacia otras regiones bastante importantes. El tema ahora, por ejemplo, pues de política fiscal que da poco margen, tiene poco margen para acometer infraestructuras, por ejemplo, inversiones en infraestructuras, teniendo en cuenta los altos niveles de deuda y de déficit público, todos esos son problemas que efectivamente están ahí y que de alguna forma lastran el crecimiento potencial de la región, ¿no? Además, se ha combinado con un aspecto institucional, ¿no? Que de alguna forma se ha generado en los últimos años, en los 4 o 5 últimos años, un discurso de polarización política, de populismo, que de alguna forma pues, no ha demonizado el papel de la empresa, pero sí al menos lo ha puesto en cuestión, ¿no? Yo creo, y quiere recuperar de alguna forma pues, el papel del Estado como un papel relevante en la economía. Esto ha llevado, ha derivado también en incertidumbre económica. Para algunas empresas lo ven como realmente una variable relevante. Problemas a la hora de la estabilidad del Estado de Derecho, el tema de la inseguridad jurídica, la debilidad de las instituciones. En algunos casos se han hecho contrarreformas importantes, cambiando reglas del juego. Todo esto ha interferido, yo creo, en la visión más positiva que se tenía en los últimos años, en los últimos, digo yo, 20 años, pero sí que en estos últimos ha enrarecido un poco la visión, como digo, positiva de Latinoamérica que tenía a nivel empresarial, ¿no? Sin embargo, yo creo que también Latinoamérica tiene grandes fortalezas, ¿no? Y que es un continente que hay que contar con él. Por ejemplo, el tema de que yo creo que ante esta fragmentación geopolítica a nivel mundial, yo creo que se puede beneficiar Latinoamérica mucho de todo el tema del nearshoring, del friendshoring, de relocalización de cadenas de valor en países con menos riesgo político. O sea que ahí yo creo que puede jugar un papel importante. El tema de que siempre hemos analizado, el bono demográfico, es decir, que la población en Latinoamérica sigue siendo joven, y que yo creo que ese bono es importante. El tema de la capacidad y el potencial que tiene en temas de biodiversidad, de reservas de minerales, de agua, a nivel, tiene un tercio de las reservas de agua del mundo, un gran potencial en todo el tema de energías renovables, en temas de revalorización de ciertos inputs como por ejemplo el litio, el cobre, el cobalto, etcétera. Y yo creo que, por lo tanto, hay todavía hay mucha potencialidad, muchas oportunidades y muchas fortalezas que debemos, yo creo que se deben destacar. Y me quedaría aquí de momento. Muchas gracias, José. Alberto, tus comentarios respecto a esa explicación del bajo nivel de las relaciones comerciales entre España y Latinoamérica. Bueno, gracias al club, gracias al presidente y gracias a los asistentes que nos acompañan. A mí me gustaría empezar, yo suelo empezar con una frase siempre. He sido hasta este año presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú, con lo cual siempre empezaba con esta frase que es de García Lorca y que creo que todos los españoles debemos tenerla. El español que no ha estado en América no sabe lo que es España. Con lo cual, creo que define muy bien lo que es España, Iberoamérica y cómo jugamos allá. Fíjate, yo tengo una mirada retrospectiva y si miramos para atrás en los últimos 30 años, las primeras empresas que fueron las grandes empresas a Latinoamérica. Fueron a comprar las empresas públicas o a comprar empresas muy estructurales o a hacer los grandes proyectos de inversión e infraestructura. Evidentemente, las grandes empresas, ha pasado ya 30 años,
por poner algunos datos, en Perú en los últimos 30 años la inversión española ha invertido 20.000 millones de dólares. Eso es para ponerle algún valor. Ha creado o ha tenido un impacto en cerca de 1.300.000 empleos directos e indirectos, o ha tenido un impacto en su PIB, en el PIB peruano en esos 30 años, de casi 40.000 millones. ¿Qué significa esto? Pues que hemos sido el principal inversor abanderado por esas grandes compañías. Con la crisis española del 2008, ¿quién miró a Latinoamérica o a Iberoamérica? La pyme, porque necesitaba, evidentemente, pasar la crisis que vivía en España e internacionalizarse. Evidentemente, estas pymes sufrieron impactos, hubo muchas que se quedaron en el camino, pero hubo otras que lograron subsistir, crearon sus compañías, lograron comprar e instalarse. Hasta ahora todo lo que hablo es que tanto las grandes como esas pymes se instalaron, es decir, no comerciaron, sino que se instalaron en el país, compraron fábricas, instalaron fábricas o construyeron compañías. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Pues que lógicamente pues el mundo empresarial cambia, evoluciona, hay empresas que se van, que cambian los objetivos, y lo que está pasando es que esas compañías tan grandes que llevan ya 30 años allí, pues en muchos casos algunas desisten de invertir porque cambian su mirada, porque van a otros mercados, a otros caladeros, y hay muchas de esas pymes que consideran que cambian de país, pasan lo mismo porque Colombia ha tenido una crisis, de repente se van a México, o cambian de México porque no les ha ido tan bien y cambian de mercado y se van a Chile, o buscan otros mercados bien asiáticos o bien europeos, porque la empresa española se ha dado cuenta que era capaz de internacionalizarse y de competir. Con lo cual, en ese camino es cuando ha sufrido, lógicamente, esa inversión española que era dirigida solamente a Iberoamérica, que es donde nos sentimos más confortables. Por muchas razones que las ha compartido Juan, muchas de esas razones las ha compartido, y evidentemente muchas de las compañías grandes que fueron a Latinoamérica tuvieron además impacto en mercados de usuario, telefonía, banca, seguros, es decir, donde le tocaba el bolsillo al usuario, con lo cual había mucho impacto. Y al primero, si recordáis, en esos primeros años se hablaba de palabras como otra vez los españoles, otra vez. Logramos cambiar esa mirada integrándonos en el país, viviendo una realidad. La directora antes lo decía, incluso poniendo en la mesa temáticas que en Europa, en España ya las tenemos incorporados, como puedan ser los derechos humanos, como pueda ser la igualdad de género. En esos países, evidentemente, bueno, pues no todos tienen esos ritmos y la empresa española los ha llevado, los ha puesto allí. Pero, lógicamente, está sufriendo ahora lo que es un cambio de perspectiva, donde pues, hay compañías que se están yendo, hay otras compañías que empiezan a mirar otra vez, sobre todo las pymes. Por eso yo intento ponerle dos rendimientos. Las empresas grandes tienen unos caminos y unas autopistas y una mirada, y las pymes, evidentemente, tienen otra, porque tienen unos tiempos diferentes, porque tienen además una serie de impactos, que los acaba de comentar José, y no los voy a repetir precisamente para agilizar, donde la informalidad, los problemas regulatorios, y lógicamente todo eso se ha visto influenciado. E incluso todos los movimientos políticos que venimos observando, lógicamente lo que nos crean es una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta incertidumbre. Ahora bien, Latinoamérica lo ha vivido en los últimos 30 o 40 años. Y esos países hacen una cosa que lo hacen muy bien. Y los españoles también tenemos que mirar todo lo que hace bien Iberoamérica, que es, por ejemplo, macroeconómicamente, han funcionado muy bien en general. Hay excepciones, pero en general funcionan bien, porque han vivido experiencias muy duras en el camino, que lógicamente les hacen cambiar su mirada, ser muy rígidos, ser muy estrictos, a veces demasiado, pero evidentemente macroeconómicamente están sólidos. Ahora bien, microeconómicamente es donde se producen esas distorsiones y ahí es donde el mercado de las pymes, por ejemplo, se ve muy afectado. Con lo cual, yo lo único que veo es que esto es pues, la ola normal empresarial que, pues lógicamente, tiene el ritmo de inversión de salidas, entradas en los países de Iberoamérica. Gracias, Alberto. Aner, abre el micrófono y cuéntanos tu experiencia y por qué piensas que la relación es tan escasa. A pesar de esos vaivenes que dice Alberto, me sigue pareciendo muy escasa. Bueno, vamos allá. El riesgo de ir de postre es que las cosas inteligentes para decir se terminan. Pero bueno, espero no decir demasiadas tonterías. Yo os voy a aportar
la visión de una empresa industrial de tamaño mediano para la cual efectivamente Latinoamérica es un mercado de exportación. En nuestro caso llevamos cerca de 30 años exportando a Latinoamérica y supone el 10% no de nuestras exportaciones, sino de nuestra venta total, global. Por lo tanto, es un mercado para nosotros importante. Estamos orientados sobre todo al mundo de la energía, del petróleo y gas y de la minería. En las empresas, en los negocios, como en los coches, tenemos que tener luces cortas y luces largas. Y efectivamente, las luces cortas en Latinoamérica muchas veces nos enseñan o nos muestran turbulencias, problemas políticos, golpes de Estado, disturbios, en fin, un montón de problemas que parece que pueden ahuyentar a los interesados en esos mercados, ¿no? Pero las luces largas, en cambio, que son las que nos iluminan el camino desde nuestra perspectiva, tal como lo vemos nosotros, a nivel global, nos enseñan dos cosas. Una, la transición energética, y dos, la geopolítica, que ya se ha comentado, la rivalidad entre Occidente y China y ese posible desacoplamiento, ¿no? Desde el punto de vista de la transición energética, el año pasado, 2022, fue la primera vez en la historia de la humanidad donde el CAPEX en las energías renovables superó al CAPEX de petróleo y gas. Y ese va a ser un gap que año tras año va a seguir aumentando. En las próximas 2-3 décadas va a ser el mayor negocio de la historia de la humanidad. Inversiones en renovables, solar, geotermia, eólica, inversiones en hidrógeno verde, inversiones en todo lo que tiene que ver con la electrificación, el vehículo eléctrico, baterías, y todo eso, tanto las renovables como la electrificación y los vehículos eléctricos, van a depender en buena medida de la minería y de las materias primas. Y curiosamente, esas materias primas tan importantes para esa transición energética, en buena medida están en Latinoamérica: el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y el grafito, ¿no? Por lo tanto, ahí va a haber un negocio enorme, sobre todo para estas empresas, como es nuestro caso, que tienen Latinoamérica como mercado exportador. Y la segunda gran tendencia global que observamos es ese desacoplamiento, cuando menos esa diversificación de la cadena de suministro, como comentaba José Gasset, el friendshoring o el nearshoring, para el cual, sobre todo, México está muy bien posicionada en industrias como la aeroespacial o la de automoción, incluso en la de defensa, donde ya desde hace años pues, ha habido en México inversiones muy importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que incluso para las empresas, como es nuestro caso, exportadoras orientadas al comercio internacional, Latinoamérica en general va a ser, no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas, un mercado impresionante. Perú y Chile yo los resaltaría desde el punto de vista minero como los dos grandes mercados, y en menor medida también Bolivia y Argentina, y en lo que es inversión industrial, sin duda México. Por supuesto, también estas dos grandes tendencias extensibles también a la mayoría del resto de los países, ¿no? Entonces a mí sí que me gustaría aportar esa visión algo más optimista, con las luces largas respecto a las posibilidades del comercio y las exportaciones a Latinoamérica. Esperemos que sea así, Anne, esperemos que sea así. Yo quería saber vuestra opinión sobre 3 acuerdos comerciales que hay de la Unión Europea con Latinoamérica: el de Mercosur, el de México y Chile. Los dos primeros que llevan muchísimos años trabajándose y que no terminan de cerrarse. ¿Qué pensáis primero, si se van a terminar de cerrar y qué repercusiones y consecuencias puede tener para el comercio? Hombre, yo creo que, vamos a ver, yo soy un defensor absoluto de la globalización y del multilateralismo, ¿no? Entonces, yo creo que la apertura del comercio exterior genera mucho crecimiento, y yo creo que todo lo que favorezca esa relación comercial, incluso a nivel regional, ¿no?
porque yo creo que es muy importante en Latinoamérica tener la visión de el comercio entre los países latinoamericanos, la integración regional que produce, yo creo que también mucho crecimiento y muchas posibilidades, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que en este contexto el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea es fundamental. Se cerró, los puntos fundamentales del acuerdo se cerraron hace 4 años, después de una negociación de 20 años, pero todavía no está aprobado definitivamente. Esperemos que la presidencia española de la Unión Europea sea una buena oportunidad para avanzar en esos temas que quedan aún abiertos, que son básicamente algunas reticencias de los países europeos sobre el comercio agrícola y sobre todo el tema de la carne, y el tema medioambiental, de la protección del medio ambiente, la protección de la Amazonía, que es una de las preocupaciones de algunos países europeos respecto a Brasil, ¿no? Pero yo creo que eso se puede, como digo, además el presidente Lula yo creo que está muy involucrado, ¿no? en que avance esa negociación, y yo creo que será, yo soy bastante optimista y esperemos que se pueda cerrar antes de las elecciones de la próxima Parlamento Europeo, que serán dentro de un año, ¿no? Yo creo que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur solo tiene efectos positivos, porque representa un mercado de 800 millones de personas, con más de 100.000 millones de flujo de comercio, que va a suponer un ahorro arancelario muy importante en ambos sentidos, tanto para la Unión Europea como para un poco menos para los latinoamericanos, pero también, y va a suponer una muchísima facilidad a la hora de la tramitación aduanera, eliminación de barreras técnicas al comercio, mejora de acceso a los contratos públicos, mejora a la exportación de los servicios. En definitiva, yo creo que va a ser un acuerdo muy beneficioso para ambas partes, y que esperemos que, como digo, se pueda avanzar pronto. Y el acuerdo con México, pues por supuesto, yo creo que está en una fase mucho más avanzada, creo que hay menos problemas, y yo creo que serán unos aspectos básicamente de ratificación, ¿no? Alberto. Todo lo que son tratados, como digo yo, ayudan, ¿no? Yo lo veo, evidentemente, pues este tipo de tratados llevan los ritmos. José hablaba de, oye, 20 años más 4. Bueno, evidentemente, por ejemplo, el Perú todavía no tiene con España un convenio de doble imposición. ¿Por qué? Bueno, pues porque lleva su ritmo, lleva un tiempo, lleva una cercanía, y eso llegará seguro, y le va a pasar lo mismo. Fíjate, yo veo, por ejemplo, con el tema con México, que quizá en vez de enfocarlo con México, la Unión Europea debería enfocarlo con la Alianza del Pacífico, que no deja de ser Colombia, Chile, Perú y México. Porque creo que ahí, más allá de México, que tiene una situación especial, además está Estados Unidos, ahí hay una serie de elementos que, como digo yo, en vez de mirarlo en temas con una mirada empresarial, yo la aparto un poco y la veo en términos diplomáticos. Los empresarios, al final, somos un poquito más básicos, porque una pyme, cuando va a enfocar o va a hacer una gestión en cualquiera de los países, muchas veces no conoce el alcance de la Unión Europea, o perdón, de esos acuerdos. Y pongo un ejemplo. Yo he sido presidente de las cámaras europeas en el Perú, de Eurocámaras, durante una temporada, y había empresarios que no conocían que el Perú tenía un tratado con la Unión Europea. No lo sabían, no tenían ni idea. Con lo cual, evidentemente, no se trata tanto de el poder conocer o firmar un tratado, sino cómo le hacemos llegar a los empresarios que sepan, oye, todo el alcance que tiene. Y ahí va un poco mi mirada. Mi mirada es, oye, está bien, evidentemente la Unión Europea, pero ojo, yo no olvido, el principal inversor de la Unión Europea en Iberoamérica es España. ¿Qué quiere decir? Que casi todos los países ya tienen un gran acuerdo con España, o tratados unilaterales con España, o acuerdos de protección recíproca de inversiones. Es decir, España con Iberoamérica lo tiene desde hace mucho tiempo ya. Aquí lo único que estamos haciendo es incorporar a la Unión Europea para que haya otros países que se puedan acoger, países que no lo tienen y que evidentemente quieren ampliar o amplificar su mirada. Yo, por supuesto,
sé que lo van a hacer, pero no olvido que el año que viene hay elecciones para el Parlamento, como bien decía José, y ya sabéis que todo eso cambia. Cuando hay elecciones todo se para, se ralentiza un poquito, con lo cual yo no lo veo tan a cortísimo plazo, sino veo que a medio plazo seguirán hablando, pero ya digo, es muy importante que al final le logremos traspasar a la empresa, porque la empresa muchas veces no conoce los alcances de esos tratados ni sus impactos. Coincido contigo en que efectivamente hay que explicar cuál es el alcance que tienen esos tratados, lo cual no obsta para que 24 años de negociación hagan temblar al más templado, ¿no?, respecto a la capacidad de sacar adelante estos tratados. Anel, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, nosotros somos entusiastas de todos los acuerdos de libre comercio. Hay, por ejemplo, uno que lleva funcionando poco tiempo con Vietnam, que para nosotros está siendo una auténtica maravilla, porque todo lo que sea la reducción o la eliminación de aranceles y de barreras o de otras trabas a las empresas europeas nos hace más competitivas en esos mercados. Y, por supuesto, todo lo que sea estrechar lazos comerciales, de inversión, políticos, diplomáticos con Latinoamérica va a ser fundamental, entre otras cosas, porque estadounidenses y sobre todo chinos quieren tener acceso preferente a eso que hemos estado comentando antes, que son esas reservas de materias primas que van a ser tan críticas para la transición energética. Y ahí Europa cuenta con una desventaja que muchas veces no vamos con una única voz o como un único negociador, sino que cada país pues tiene que hacer un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces ahí yo creo que una voz única europea es importante y por supuesto hay que conseguir cerrar todos estos acuerdos lo antes posible. Si se van a cerrar o no se van a cerrar y en qué condiciones, ahí soy un poquitín más escéptico, porque siempre suele haber algún país europeo que no voy a nombrar, pues que suele tener sus discrepancias, sobre todo en el tema agrícola y demás, y ahí se suele complicar, pero vamos, hay que hacer una apuesta clara por ello. Me parecía que estabas hablando en francés, pero yo quería que me dijeseis un poco vuestra opinión, en el orden que queráis, sobre qué es lo que representa la irrupción china en Latinoamérica, que ha sido muy intensa y muy profunda en los últimos años en las relaciones comerciales, ¿no?, y cómo afecta eso al resto de países, entre ellos España. Voy a empezar yo ahora para cambiar el juego. Antes ha dicho Juan una frase, me ha quedado muy interesante, que es: España y Europa invierten, China comercia. Efectivamente, China no se instala, China no crea riqueza en el país. Lo único que le interesa de Latinoamérica, de Iberoamérica en general, es los commodities, es la materia prima. No le importa cómo, e invierte. Claro, luego es un jugador que juega con unas herramientas un poco diferentes y eso la empresa lo sufre mucho. Y evidentemente estamos viendo con una cierta perplejidad cómo llega a competir o a optar por adquisiciones empresariales muy estratégicas, sobre todo en energía o en todo lo que tenga que ver con minería, y lógicamente son un jugador a tener en cuenta. Pero vuelvo a decir, no pretende quedarse en Iberoamérica, no pretende crear riqueza, no pretende que el país se desarrolle, sino es un tema exclusivamente geopolítico. Y, lógicamente, tiene una mirada diferente a lo que es la inversión europea, en este caso española, como lo planteamos, con lo cual yo incluso eso sí que lo veo, incluso en el medio plazo o en el largo plazo. Ya sabemos que los tiempos en China son diferentes. Lo que para nosotros es larguísimo plazo, para ellos es corto plazo. Ellos pueden estar 100 años tranquilamente y lo consideran que todavía es dentro de su corto plazo, mientras que para nosotros eso es pues la historia. Entonces, como los tiempos son diferentes, sus impactos también. Es un jugador que hay que ponerle y hay que tratarle de una manera especial, porque juega de una manera especial. Sí, yo también estoy de acuerdo en lo que dice Alberto. Efectivamente, China es un gran jugador en el comercio, no tanto en la inversión. China ha multiplicado por 20 las exportaciones a Latinoamérica en los últimos 20 años. Yo creo que
efectivamente está desplazando bastante a las empresas de la Unión Europea, o sea, está ocupando sitio, sobre todo en temas de energía, en temas de materias primas, recursos naturales, etcétera, pero yo creo que juega con cartas diferentes, porque también juega con una financiación a la que no tienen acceso, o por lo menos unas reglas más o menos establecidas a la que no tienen acceso empresas europeas, que juegan con las reglas del consenso de la OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos juegan pues, con el Banco de Desarrollo Chino, con grandes bancos de largo plazo, etcétera, y es diferente, claro, por eso se quedan con empresas, por ejemplo, en Brasil, muchas empresas de sectores regulados son comprados por empresas chinas cuando las europeas no pueden en absoluto competir en las mismas condiciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente debería de discutirse como un marco para ver cómo se delimita esa actuación un poco desleal o de competencia desleal que hacen ciertas empresas chinas en ciertos sectores, ¿no? Yo creo que está muy claro, por supuesto, comercio y atracción de materias primas, recursos naturales, minerales que ellos necesitan, etcétera, ¿no? Efectivamente, yo creo que supone... Está claro que China a día de hoy es un rival sistémico de Estados Unidos y de Europa. Tenemos un riesgo crítico de que nos podamos quedar sin acceso a esas materias primas sin las cuales no hay transición energética. Es una cuestión realmente estratégica. Ahí sería conveniente que Europa tuviera una visión, una voz y una estrategia únicas, seguramente siendo más imaginativo y activando ese aspecto financiero que comentaba también José. Y hay que apostar no solo por la inversión en extracción y en producción, sino algo que para esos países también es muy importante y a lo que aspiran, por ejemplo, en el litio o con el cobalto, que es refinar y procesar esas materias primas, ¿no? No es solo extraer, producir y comprar, sino poder contribuir a que los países latinoamericanos también aporten valor añadido a esas materias primas. Y en ese juego hay que entrar rápido porque si no nos vamos a ver seriamente en peligro, pues algo que es crítico para esa transición energética y para el futuro. Yo me permito añadir simplemente que no olvidemos que en Asia China está invirtiendo en algo que no es menor, que es la logística. Está invirtiendo y está comprando puertos, y está comprando terminales, y está comprando elementos de logística que van a ser fundamentales para el transporte de cualquier tipo de mercancía. Con lo cual no olvidemos también ese aspecto de la logística en los que los chinos están siendo, me parece a mí, de forma muy hábil, están siendo muy incisivos, ¿no? Por último, a mí me gustaría, pues nos está echando tiempo encima, que digáis un poco, creo que se ha comentado un poco por encima en algunos casos, ¿no? Pero ¿cuáles son los sectores de mayor interés que creéis vosotros que las empresas españolas pueden tener en América Latina? Bueno, pues me lanzo. Yo creo que ya he descubierto esas cartas. Minería, número 1, energía, número 2, y sobre todo cuanto más cerca de Estados Unidos vayamos, sectores industriales como el sector aeroespacial y el de automoción, donde las inversiones van a ser cada vez mayores. Alberto. Yo le añadiría todo lo que tenga que ver con salud. La pandemia ha sido un elemento que ha permitido mostrar como una de las debilidades de Iberoamérica es todo lo que tiene que ver con salud y educación, con lo cual ambos elementos son áreas, y cuando digo salud y educación lo abro a todo, desde lo que pueden ser infraestructura hasta lo que puede ser digitalización, o sea, estoy abriendo todo el juego y creo que por ahí es uno de los elementos que tienen, más allá de el tema de hospitality. Cuando digo hospitality hablo de gastronomía, turismo, que creo que también a partir de la pandemia, pero luego hay países como Dominicana, Perú, incluso la propia Colombia, que a partir de ahí, incluso Brasil, que pueden desarrollar la potencia que ellos tienen, o México, que es una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Yo creo que esos
tres temas, además de todo lo que ha comentado Aner, son sectores a tener en cuenta. ¿Sí? Yo creo que efectivamente coincido. El tema de la economía verde, las energías renovables, las infraestructuras, la digitalización, el turismo, el agua y su tratamiento, todo el tema agroalimentario, que creo que es importante y donde España tiene un gran potencial agroalimentario. Y por supuesto, una reforma muy importante que incluye inversión sería todo el tema de educación, ¿no? Educación y sanidad. Lo que ha dicho Alberto me parece importante. Esos dos sectores son claves. Bueno, yo quiero agradeceros a los tres vuestras opiniones y vuestros comentarios. Y como vamos muy mal de tiempo, Antonio, te paso la palabra. Gracias, Rafa. Si vamos un poco mal de tiempo, con lo cual lo que quería era ya simplemente agradeceros a todos que hayáis participado en esto. Yo resumiría tres ideas, ¿no? Muy cortitas, ¿no? A modo de resumen, de temas que se han mencionado, ¿no? Que la estrategia que han seguido las pymes y las grandes empresas españolas es diferente, y es lógico que lo sea, pues porque, bueno, pues tienen potencial y capacidades diferentes. En segundo lugar, el tema de los problemas, ¿no? Porque hay problemas que se han mencionado, ¿no? Problemas de entornos políticos, a lo mejor no demasiado business friendly, dependiendo de los países, obviamente, ¿no? Temas de modificación de las reglas del juego, de entornos regulatorios, escaso crecimiento, es decir, no se ha mencionado con estas palabras, ¿no? Pero hay gente que está diciendo, sí habéis dicho que el crecimiento no es tan alto, que puede ser otra década perdida. Y luego, problemas que han quedado muy evidentes, que si no hacemos algo, pues China nos puede quitar un papel importante a las empresas, ¿no? Españolas que estamos ahí. Pero también creo que es importante señalar otra cosa que se ha mencionado, que es que hay que poner las largas, ¿no? Las luces largas. Y cuando se ponen las luces largas y se mira en el medio plazo, las oportunidades son enormes. Y son enormes en muchos sectores que se han mencionado, y no lo voy a repetir, esto tanto de sectores como de temas estratégicos, ¿no? Del nearshoring, de que tenemos sistemas parecidos, somos aliados, no somos enemigos unos de otros, con lo cual se nos pueden abrir oportunidades muy importantes para las empresas españolas en un continente que obviamente hay grandes diferencias entre unos países y otros, ¿no? Y nuevamente agradeceros a todos, Rafa, por haber coordinado esto, a José, a Alberto, a Aner, creo que ha sido muy interesante, muy útil, y al final, Juan Francisco, por supuesto, por el estudio. Yo creo que nos vamos de este webinario con un mensaje optimista, es decir, hay problemas, las cosas no son fáciles, pero hay que mirar al medio y largo plazo, y a medio y largo plazo sí puede haber oportunidades, y hay oportunidades muy importantes para nuestras empresas. Y lo que necesitamos es, tomárnoslo en serio y que se cree un entorno de relaciones políticas, institucionales, comerciales, que favorezcan que nuestras empresas trabajen, actúen, y eso significa acuerdos de libre comercio, significa tratados para evitar la doble imposición, significa potenciar y privilegiar la relación política que tenemos en España y la Unión Europea, obviamente, con Latinoamérica. Y de nuevo, pues muchas gracias a todos los que os habéis conectado al webinario este. Ha habido algunas preguntas también sobre si podemos hacer público el estudio. Los que lo quieran tenerlo, está en la página web del club, que lo tenéis en el chat, y lo puede descargar cualquier persona que se quiera conectar. De nuevo, gracias a todos y hasta el próximo webinario, que lo vamos a tener la semana próxima, sobre temas de inteligencia para la internacionalización. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.